Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, nos reunimos otra vez para conversar acerca de la gente del Chaco. ¿Y quién es el político que viene hoy? No, no es político. Sí, he decidido incursionar en todos los ambientes sociales de la provincia. Entonces he dicho, esta noche voy a dejar a los políticos que miren a los que no son políticos. Linda forma de juntar a las distintas secciones del pueblo. Entonces, de esa manera, vamos a hacer un Chaco más fuerte. ¿Y saben a quién tengo hoy? Rolly Pérez Beveraggi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Fernando? Pero muy bien, ¿qué tal? Encantadísimo de estar con usted acá. Bueno, vamos a conversar un poquitito acerca de la vida de Rolly, y de esa manera la gente lo va a ir conociendo, creo que un poquito mejor. Porque yo salgo a la calle y digo, Rolly Pérez Beveraggi, y me dice, ah, sí, el que escribe todos los días en el diario y tiene su nota sobre cuestiones históricas, ¿no? Qué interesante, me dicen algunos, otros me dicen que es muy bueno, otro un gran investigador, ¿no? Pero, ¿quién es? Eso es lo que la gente quizás no sepa, ¿no? Que también es un muchacho que tiene su familia, que también fue un chico, que hizo travesuras en el colegio, que, no sé, yo le voy a preguntar, por ahí me las cuenta, ¿no? Y arranquemos ya mismo, porque toda esta tensión que estamos creando, a la gente no le interesa. Rolly, ¿desde cuándo se acuerda usted de chiquito? ¿5, 6 años o de antes? Antes de los 6 años. Yo nací gracias a Dios, nací en una familia muy tradicional de resistencia y un seno familiar maravilloso, que es la familia de mi madre, Beveraggi. Y de muy chico me crié con mis abuelos porque mis hermanos y mi madre se iban a la escuela y yo quedaba con mis abuelos. Y a los 3 años tuve un hecho así muy fuerte, muy importante, y uno dice que se acuerda de esas cosas fuertes e importantes. Jugando con mi abuelo en la cama y charlando con él, se me murió el abuelo. Entonces, Enrique Beveraggi era mi abuelo. Y otra cosa impactante, así que nosotros, la familia Pérez, vivíamos en la calle, ex calle Gutenberg, ahora José Hernández, y nos cambiamos de casa, fuimos a la Monteagudo, frente a la municipalidad, y también a los 3 años. Y eso fue para mí muy impactante, la casa nueva, el cambio de hogar, y bueno, de esas cosas ya me acuerdo. ¿Se acuerda de todo eso? Sí. Y después, entrando un poco así que le contaba que mis hermanos iban a la escuela, mi madre era maestra. Mi madre para que tenga idea, hizo El Consultor Chaqueño, un libro más leído de autores chaqueños en el Chaco. Y con una amiga, compañera, colega, Lidia Poli de Calvo. De ahí un poquito la vena de escritor. Claro, claro. Y mis hermanos, ella y mis hermanos se iban a la escuela 33, Independencia, y yo quedaba solo en mi casa. 4 hermanos varones y quedaba solo. A los 4 años yo ya sabía escribir, sabía restar, sumar, multiplicar, claro, gracias a ellos. Mi madre le daba las tareas a la tarde y yo le copiaba a ellos. Entonces, según ella, cometió el peor error de su vida, llevarme a la escuela de 5 años. ¿Pero por qué? Porque la enloquecí, que yo quería ir a la escuela, todos iban a la escuela y yo me quedaba. O sea que para mí la escuela no fue traumática. Y todos los años me quería hacer repetir, porque decía que no tenía la edad que debería tener, pues, con los otros compañeros.
por supuesto, yo no quería repetir ni loco porque se me iban mis amigos. Claro. y bueno, así que transcurrió la escuela primaria, una felicidad inmensa la escuela. Para mí era una diversión la escuela, no era algo traumático. Claro, lo tenía a mi hermano, lo tenía a mi madre en la dirección y todas las maestras eran amigas de mi madre, así que para mí eran unas mujeres bellísimas, divinas, aparte de grandes maestras. Tuve grandes maestras espectaculares. ¿Cuántos años tiene usted en este momento? 62, y cuando salga el programa capaz 63. Ah, bueno. Bueno, no le pregunto porque hoy los chicos van a ese preescolar, ¿no? Y en aquella época no existía todavía. No hice preescolar. No existió el preescolar. Entré a la escuela directamente. Y yo desde los 5 años usé anteojos, Fernando. ¿Y qué pasaba? Como era alto, me sentaban atrás y la maestra le dice, no hacen nada en la clase, no estudian, no escriben, no hacen nada. Le dice, pero no puede ser si en casa hace todo, le dice mi madre. Entonces me sentaron adelante y se dieron cuenta que no veía. Y en esa época me llevaron a Corrientes, a Chervin. Chervin era el más famoso de los oculistas acá de la zona y no sé si no habrá sido uno de los más famosos de la Argentina. Y lo lindo era el viaje, ir a Corrientes, pero por supuesto que usar anteojos fue muy traumático para mí toda la vida. Y hace unos 10 años por ahí me operé y nunca más usé anteojos, ni voy a usar. Pero muy bien, muy bien. Eso es mantenerse en estado, ¿no? Y de esa escuela primaria, ¿cuál es la maestra que recuerda con más afecto? Y muchas. La señora Llano fue la primera maestra en primer grado, la señora Calcaño en segundo grado superior en esa época. Claro. Después tuve 2 años la señora Subilé, la señora Panchita Arias, la señora de Roy en 7º grado, maestras excelentes, excelentes. De todas tengo unos grandes recuerdos. Y la escuela, el otro día se cumplía 100 años de la escuela 33 y nos invitaron y me hicieron hablar como exalumno y entré a ese primer grado y no podía creer que yo haya estado, porque las dimensiones son totalmente distintas. Claro, una alegría tremenda, porque para mí fue una época feliz, igual que el colegio, fue una época feliz de la vida. Mi vida es de felicidad, pero la época, como siempre nos decían en la escuela y en el colegio, nunca se van a olvidar, nunca me puedo olvidar de eso. Y después fui al Colegio Nacional, a pesar de que no era de los mejores alumnos, ni de los peores tampoco, pero no, siempre con más de 20 amonestaciones, muy rebelde. Me quisieron cambiar de colegio, les decía que me echen, no que me cambien, pero claro, no quería dejar mis compañeros nos juntamos permanentemente y nos queremos y nos amamos y ya llevamos 46 años de recibido y es toda una vida. Yo pregunto, ese Rolly tan revolucionario, tan alterador del orden, ¿qué se acuerda del colegio secundario? Todas las travesuras, todas las cosas que hicimos en el colegio, por ejemplo, cuando llovía íbamos y bajábamos la bandera porque era la única oportunidad, llevamos la bandera, era la única oportunidad de arriar la bandera o de estar frente a la bandera y de hacer miles de cosas, o de las ratas. En voz baja para que la gente se entere poquito, a ver, ¿cómo es? Las ratas que nos hacíamos, nos juntábamos afuera y no sé ni para qué íbamos al colegio, para juntarnos afuera y no entrábamos al colegio y llamaban
llamaban a mi casa, en mi casa no había nadie. Yo entonces me iba a mi casa y llamaba a la directora, la rectora, y decía, su hijo no vino al colegio. ¿Quería usted que le importa? Le contestaba yo, no. Y bueno, nos íbamos al club de regata, y no pasaban nunca las horas, jamás pasaban las horas porque no sabíamos más qué hacer. Y como en el colegio pasaba y afuera que nos vagábamos permanentemente. Y bueno, y del colegio, por ejemplo, literatura llevé 3 o 4 veces a rendir literatura de cuarto, que era literatura española, y más que todo porque me gustaba la profesora. Y estaba enamorado de la profesora. Y ella con minifalda, hermosísima. Y bueno, y después otra profesora que recuerdo muchísimo, muchísimo, que me enseñó, y es lo que yo más o menos hago en la vida, era la señorita Elga Nilda Goicoechea, profesora en 4º y 5º año de historia. Y ella era una excelente catedrática, una profesora de facultad, que te enseñaba la historia como un cuento. Y es como me gusta contar a mí la historia. Y esa mujer, cuando yo hice mi tercer libro, que se llama Resistencianos, personajes de resistencia, me ayudó muchísimo, muchísimo. Y al año siguiente falleció. Y no, yo tenía 10 en historia. No sé si me quería demasiado ella o es que yo estudiaba realmente. Y ella, cuando la encuentro así después de 30 y tantos años, siempre nos saludábamos amablemente, todo, pero la fui a buscar a la casa porque ella es escritora y tenía muchos datos. Y cuando nos encontramos estaba casi ciega y por la voz me reconoció. Y por supuesto, ella feliz de que yo haga lo que ella quería y yo feliz de encontrarla a ella en la vida, y llorábamos como criatura. Y me ayudó muchísimo porque era una mujer muy dedicada a la historia, muy dedicada a la historia del Chaco, y excelente, excelente. Y cuando presenté mi libro en la Casa de la Escultura, fue ella y fue la última vez que la vi, una mujer realmente maravillosa. Y estaba por estudiar historia. Yo quise estudiar historia en la Facultad del Nordeste. Y mis padres, mis hermanos, ¿cómo vas a estudiar historia? ¿Cómo no te vas a morir de hambre siendo profesor? Si podés estudiar ingeniería, podés estudiar abogacía, podés estudiar... Y estudié agronomía. Me metí en agronomía, me gustan mucho las plantas, yo admiro las plantas. Cuando veo la pacha así florecido, quedo maravillado. Y entré y nada que ver, ingeniería, pura ingeniería eran los 3 primeros años, y no era lo mío. Química, física, matemática, yo estoy para otras cosas, para historia, geografía, o sea... Y dejé la facultad. El único de los 4 hermanos que no terminó. Mi hermano mayor, ya fallecido, 39 años, falleció muy joven. Era arquitecto y presidente de la FUA a nivel nacional, Osvaldo Pérez. El segundo, Eduardo Neco Pérez, fue presidente de Lotería Chaqueña, presidente del Club de Regata. Y el tercero, anterior a mí, Rogelio Gelo Pérez, ingeniero y ingeniero civil. Mi padre, pues ya volviendo un poco a la familia, Sí. mi padre a los 16 años quedó huérfano, fue a vivir a Mendoza con un hermano, volvió a quedar huérfano de nuevo, pues lo mataron al hermano, y se vino a Resistencia solo. Y conoció a mi madre y bueno, formaron el núcleo familiar. Pero él llegó a ser presidente del Club de Regata muchos años y presidente de la Federación Chaqueña de Pesca, siendo un chico solo.
O sea que orgulloso de mi padre, orgulloso de mi madre, de mis tíos, mis primos, todos los Beveraggi nos criamos como hermanos. Es un lindo ejemplo que queda para las generaciones actuales, ver la evolución que han tenido las personas que hoy se destacan en el mundo resistenciano y en el mundo chaqueño, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y a mí me queda mi barrio primeramente, la municipalidad de mi casa. Yo me crié enfrente a la municipalidad. Todos los días estoy dentro de la municipalidad. La conozco de lado a lado y bueno, por mis trabajos ahora voy mucho. Y enfrente de casa había dos cosas importantes. Una era una carpintería donde hacían los cajones para los que no podían pagar el entierro. Y a la noche practicaba la banda municipal. En el mismo lugar. En el mismo lugar, en la carpintería. Y para nosotros todas las noches eran divinas, escuchar la banda todas las noches era una cosa muy linda. Y me pasó una cosa muy, pero muy, muy así curiosa y muy fuerte. Hace 3 o 4 años estaba con la computadora, el living de mi casa da a la calle, y por ahí, ¡brum!, la banda. Y la escucho la banda y dije, chao, me morí. No puede ser de otra forma, ¿cómo voy a escuchar la banda? Y como que la banda estaba en mi casa. Este debe ser la muerte. Y abro la puerta y estaba en la calle tocando la banda. Era el día del trabajador municipal y cortaron la calle de mi casa y estaba tocando la banda Y me recordé de esa época de juventud, de criatura, de escuchar la banda permanentemente. Nuestro barrio era un barrio entre clínica y fúnebre, porque estaba Yaldroni a la vuelta, con los carruajes, esos famosos carruajes de 2, 4, 6 caballos. Estaba De Bonis casi en la otra esquina, y enfrente estaba en la municipalidad, y pasaban los percherones esos por frente a casa. Antes todas las calles hasta el año 66 circulaban al revés las calles de Resistencia. No sé si usted se acuerda, la plaza era doble mano. Y al ser doble mano, cuando le hicieron de una sola mano, todas las calles cambiaron el sentido de la calle. Y pasaban esos percherones. Y lustrado, y el que llevaba, no sé, no es chofer, ¿cómo sería? Un negro que tocaba en la banda también era, un negro de piel negra, sí, que tocaba en la banda también era el conductor. El conductor, y iba de frac y de galera. Y bueno, era todo, para nosotros era natural. De cilindro. Sí, natural era porque jugábamos en la canchita Yaldroni, en la esquina de la Pompa, había una canchita Yaldroni de fútbol, y la pelota iba permanentemente entre los cajones, y era natural para nosotros, eso no era traumático. Y por supuesto que el dueño, Charles Yaldroni, nos hacía jugarretas y cosas, pero nos quería muchísimo. Viejas historias de Resistencia. Uy, hay tantas. Enfrente era el anfiteatro Todaro. Enfrente de Yaldroni, la canchita de Yaldroni. Un teatro que da pena como está. La pena, está totalmente destruido y fue parte fundamental de la vida de Resistencia. Y así tantas cosas que se van destruyendo y que no quedan en la nada. Bueno, las cosas materiales son así, evolucionan. Pero fíjate, Fernando, yo tengo un escrito hablando de las cosas de Resistencia de los cines, por ejemplo. El cine Marconi, hasta hace muy poquito, un templo. No estoy en contra del templo ni de nada, pero no es el lugar. El cine argentino, un todo por 2 pesos. El cine Terraza Chaco, un banco.
el cine biógrafo una timba. Y eso, gracias que se rescató el cine CEP y hoy es el Guido Miranda, y nada mejor puesto que Guido Miranda a ese cine. Bueno, hay que aceptar que el tiempo pasa, el tiempo destruye y el tiempo permite construir. Entonces ahí vemos la laboriosidad de los habitantes que dicen hay que conservarlo, hay que hacer algo nuevo, hay que cambiar, y así es el mundo. Sí, pero los cines, en Buenos Aires, no sé si seguirá vigente. Sacaron una ley en una época que donde era cine tiene que seguir siendo cine, no otra cosa, Buenos Aires capital, ¿no? Y nosotros que tenemos toda esa cultura, porque Resistencia transmite cultura y de diversidad de cultura. Resistencia, si de algo tenemos que ser orgullosos, es de la cultura que tenemos y que podemos mostrar. Entonces, debemos preservar un poco más, y de ahí un poco es este trabajo de los resistencianos. Después de eso, fue pasando el tiempo. ¿Y qué pasó con Rolly? 30 años de mi vida fui viajante de comercio. Tuve negocios, fui exportador, importador. Me cansó. Mucho trabajo y la verdad que muy lindo. El trabajo de viajante es maravilloso porque se conoce tanta gente distinta, tantos lugares distintos, tantos pueblos distintos. Y tenía una anécdota. Yo sufro mucho el calor y vivir en Resistencia o en el Chaco Claro. es bravo. Nosotros sabemos, únicamente los chaqueños sabemos lo que es el calor, el 40 para arriba. Y siempre a mi madre le decía, ¿por qué vinieron a vivir al Chaco? Ella nació acá, ¿eh? Pero el abuelo, ¿por qué vino de Francia a vivir al Chaco? ¿Por qué no quedó en Francia? Y ella me decía, ya vas a amar a Resistencia, ya va a llegar tu tiempo de amar a Resistencia. Y cuando empecé a escribir sobre Resistencia, empecé a quererla. Y hoy no me voy ni loco me voy a ir a vivir. Quería ir a vivir a cualquier lado, menos acá, al sur, a Buenos Aires, Rosario, Córdoba, ciudades hermosísimas, Mendoza. Pero amé mi gente y mi ciudad. Le encontré la parte linda y bueno, y el calor. Todos los años fue igual, así que seguramente este que viene va a ser igual. Bueno, son formas de adaptarse a la realidad. Y lo importante es cuando uno llega a querer esa realidad. Sí, por supuesto. Porque el pensamiento y el sentimiento alivian todo y exaltan todo. Cuentan. No sé si será verdad, porque a Perón le ponen tantas cosas que... Dice que vino en el año 51, 52 de visita y pidió visitar la ciudad de noche. Y el otro día quiso dar una vuelta y vio tantas lagunas que dijo, esta ciudad va a ser el futuro por lo linda que es por las lagunas, y nosotros nos encargamos bastante de destruirlas. Pero ahora hay una conciencia mucho mejor que cuando era chico de las lagunas, por lo menos se las cuida. Lo único, el Río Negro. El Río Negro es algo pendiente y algo que nos duele, a los que somos de acá, nos duele tremendamente el abandono del Río Negro. Y sobre todo los que lo disfrutamos al Río Negro. Nosotros nadábamos en el río, en el club de regata o en el balneario, y los disfrutábamos permanentemente.
no íbamos nadando 1000, 2000 metros nadando, o en canoa, o en lo que sea, porque el río era nuestra vida. Y verlo así da una tristeza muy grande. Bueno, yo puedo decir que me ha contado un ingeniero acerca de los errores de ciertas obras que se han hecho, que fueron muy aplaudidas porque supuestamente iban a solucionar problemas. Solucionaron un problema chiquito y crearon 4 problemas grandes. Sí. Ahora es una laguna. Claro. Pero con tan poco, yo creo que se hace mucho. Con una draga se solucionaría bastante, se le daría profundidad, se le daría volumen de agua, sería un reservorio muy grande de agua, se levantarían las costas. Pero bueno, yo no soy ingeniero, así que no... Claro, lo que sucede es esto, que llegan quizás a manejar esta situación los técnicos, y al decir técnicos digo ingenieros, ¿no?, especializados en esto, y cuando van a la caja se encuentran con el fondo de la caja. Sí. Y cuando la caja tiene dinero hay gente que no entiende el tema. Y entonces creo que aquí habría que hacer una especie de comisión pública donde cada uno opine y que se obtenga el mejor resultado el día que tengamos dinero. Pero nosotros somos un pueblo elegido. Muy pocas ciudades en el mundo le pasa un río por el medio de la ciudad. Y eso es maravilloso. Y no lo aprovechamos, porque hasta turísticamente lo podríamos aprovechar. Pero turísticamente, fíjese París, fíjese Londres, claro. Pasa el río por el medio y qué famosas que son. Sí, qué famosas que son, por supuesto. Y tenemos el río Paraná, claro. Un río majestuoso. Y nuestra costa es barro, y la costa de Corrientes es una costanera. ¿Cómo no hacemos una costanera de nuestros lados? No, pero no vamos a pelear con nuestros hermanos correntinos, porque después de muchas diferencias, privado, creo que hoy son hermanos. Privado, que sea un emprendimiento privado, no que no ponga la provincia de La Plata. Ah, eso estaría mucho mejor. Bueno, Ronnie, avancemos un poquito en el desarrollo de su vida. ¿Y después qué pasó? Bueno, yo tenía un corralón de materiales en la avenida Rivadavia, materiales de construcción. Y un día llegó un amigo que se había ido de aventura al sur, se casó y al año estuvo de vuelta. Ah, probó y volvió. Probó y volvió, Taqui Sánchez. Él es un gran amigo de toda la vida, un gran dibujante, y había hecho un programa de radio. Cuando vino, le digo, yo tengo ganas de hacer un programa de radio. Nunca conocí de haber ido a un reportaje a la radio, pero no de trabajar en la radio. ¿Y qué hacemos? Y vamos a hacer un programa de música. Le digo, ¿a vos te gusta la música? A mí también. Y se llamó La Noche de los Grandes. Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy, hará 15 años que tiene el programa. Y yo hice 5 años y dejé. La Noche de los Grandes era para los grandes, sábado a la noche, la música de grandes, y de los grandes cantantes del mundo. Entonces un día un sábado a Elvis Presley, otro sábado a los Beatles, otro a los Rolling, otro a Mercedes Sosa, y todas canciones de ella, hablar de la vida, de historia, volvemos a la historia otra vez, hablar de la vida, y temas culturales. Dentro de los temas culturales leíamos poemas de amor, de Amado Nervo, bueno, no me van a salir los nombres ahora, pero no importa, del chileno Pablo Neruda, y por ahí dije, yo siempre escribí, pero nunca publiqué. Y dije, ¿por qué no escribo yo poemas también? Y leo mis poemas. Y empecé a escribir poemas de amor, y salió mi primer libro que se llamó 20 poemas de amor y 2 recuerdos. 20 poemas de amor y 2 recuerdos, parafraseando a Pablo Neruda.
Y los dos recuerdos era el recuerdo de mi abuelo, que conté la historia de esa de los 3 años, y la otra, la de mi hermano fallecido, Osvaldo Pérez. Y los otros eran 20 poemas de amor. Y en el tiempo, al tiempito, un gran amigo, Miguel Ángel Molfino, me dice, ¿por qué no escribís crónicas o historias de resistencia que vos conocés mucho? Él era un gran escritor. Empecé a escribir y escribí Mi Gran Resistencia. Mi Gran Resistencia, los nombres por ahí míos son varias cosas a la vez, dicen varias cosas a la vez. Mi Gran Resistencia porque escribí del Gran Resistencia, Mi Gran Resistencia es por el amor hacia la resistencia y Mi Gran Resistencia por lo grande que es la ciudad. Y me fue bien, muy bien. Y después él mismo me dice, ¿por qué no escribí de personajes de resistencia? Y escribí Resistenciano, personaje de la ciudad. 300 personajes de todo tipo, desde el más encumbrado hasta los callejeros. Y por último el perro Fernando, que digo que es casi un humano, era el perro Fernando. Y un libro de 1000 páginas, un libro, parece un diccionario de grande el libro. Después me animé a escribir una novela, escribí una novela de amor que se desarrolla entre Saspeña y Resistencia, de una maestra. Después escribí la historia del Vasco Echezarreta, el automovilista. Y por último escribí Resistenciando. Y Resistenciando es lo distinto de los resistencianos. Es las instituciones, los clubes, las cosas que ocurrieron importantes de resistencia, los ríos, los trenes, los ferrocarriles, las líneas de colectivo, todo relacionado, pero en la historia de resistencia. Los bares, los moteles, los hoteles, las escuelas, los colegios, todo está resistenciando. Y cuando escribo el libro Resistencianos, personajes de la ciudad, dije, voy a armar una fundación. Quería dejar el negocio, entonces dije, no trabajo más como comerciante. Y aunque no tenga un peso en el bolsillo, voy a ser feliz. Y soy feliz sin un peso en el bolsillo. Por supuesto, para los gastos uno tiene que tener, ¿no? Y armé la Fundación Resistenciano. Fue la Fundación Resistenciano, nace el libro Resistenciano, y justamente es eso. Es el rescatar a los personajes de resistencia y traerlos a la memoria. ¿Por qué? Porque fueron fundamentales para la ciudad. Y traerlos a la memoria de una forma que la gente sepa por qué se llama la calle Alicia Lesay, por qué se llama esta calle Briñole, donde estamos filmando, por qué se llama la calle, bueno, todos los nombres de la calle que hay en Resistencia, que decimos, ¿de dónde salió este nombre? Claro. Y bueno, en la historia están los nombres. Y está esa gente que hizo mucho, mucho por el Chaco. Y rescatando eso, empezamos a rescatar los íconos de la ciudad. Como los relojes, por ejemplo. Los relojes públicos que pusimos, hay 5 y ahí tenemos un proyecto con la ley de mecenazgo de la provincia de poner 4 más, ya está en marcha el proyecto. El libro Resistenciando lo hicimos con la ley de mecenazgo, la Fundación Resistenciana lo hizo con la ley de mecenazgo. Una ley fundamental para la cultura del Chaco. Creo que hay 3 provincias en el país que tienen la ley de mecenazgo. La ley fundamental porque el mismo comerciante apoya la cultura. Y bueno, rescatamos los relojes que en el año 55 se retiraron todos después de la Revolución.
Rescatamos el ombú histórico de donde cuando llegaron los inmigrantes, justamente ahí al club de regata, se refugiaron en el ombú histórico. Pusimos un nuevo ombú y hoy está hermosísimo. Era flaquito como este dedo y hoy tiene así la estructura abajo y está muy lindo y en un hermoso lugar. La Fuente de los Deseos, rescatamos una fuente que estaba en Arturo Ilia y Alberdi, enfrente del ex Iñigue, y que te arrojábamos moneda y pedíamos un deseo. No la pudimos hacer en el mismo lugar, la hicimos al lado de la estación Santa Fe, una fuente que le cae agua sobre una piedra, sobre una escultura, que la Fundación Urunday, con la Fundación Urunday la armamos. Y esos son los rescates que buscamos. La loa romana, que la rescatamos ahora unos meses, y está maravillosa, está hermosa. Y eso es lo que queremos, rescatar las identidades y los íconos de resistencia. Claro, sobre esos íconos se construye el futuro. Si el ícono es firme, digo firme con buena intención, bien armado, con proyección, ahí se encuentra la proyección justamente. Y nuestro futuro rescate, que ya se rescató a medias, pero nosotros le queremos dar un vuelo cultural, es el mercado municipal. Un edificio del año 1913. Antes que termine Capitanich su gobernación, fuimos con 5 proyectos a plantearle 5 proyectos. Uno estaba bastante caído, que ahora resurgió otra vez. Y nos cumplió 4. No es una propaganda pero es lo que nos pasó. Y uno de los proyectos era recuperar el mercado municipal. Y se hizo la recuperación. Bueno, en agradecimiento nos dio 2 locales ahí donde funciona la Fundación Resistenciano. Y ahora queremos que lo invitamos a Domingo Pepo, al gobernador, a una reunión en nuestro local y le mostramos el mercado municipal. Queremos hacer un lugar cultural que se llame la Casa del Chaco en Resistencia. Como la Casa del Chaco en Buenos Aires, la Casa del Chaco en Resistencia, donde todos los pueblos del interior que hagan una manifestación cultural la puedan desarrollar ahí o promocionarla ahí. Y también que se lleven pintada, escultura, todo un movimiento cultural que se desarrolle, que se use como para cantantes. Y ese es nuestro objetivo primario ahora. Pero el otro que le decía es el rescate como ícono histórico de resistencia del tanque de agua que está en la ENET número 2, en la ENET Belgrano, en la Avenida Italia. El tanque de agua del reservorio de agua. Y bueno, ya hay un espacio, vamos a hacer una pequeña placita y los vamos a intervenir. En principio lo pintaremos del color original y después queremos intervenirlo con artistas plásticos muralistas de la ciudad. Van a voltear el cerco perimetral. No se voltea nada. Ese lugar pertenece a la escuela industrial y hubo un conflicto muy grande que tuvo la escuela industrial con SAMEEP. SAMEEP tiene... Entonces, ahora el Ministerio de Educación le hizo un trabajo muy importante a la escuela industrial de nuevos lugares y quedó un espacio de 10 metros más o menos hacia la Avenida Italia, que es la entrada al tanque y bueno, se va a poder acceder y se van a poner unos bancos, una plazoletita muy pequeña.
Bueno, pero plazoleta al fin. Claro, pero lo importante es que se vea el tanque. Ese tanque tiene casi 100 años. Bueno, estamos acá, la gente de Resistencia. Y cuando viene alguien de afuera, tenemos que mostrarle, creo que lo mejor de lo nuestro. Yo diría, le tenemos que mostrar lo mejor y lo que ellos no tienen en su lugar de origen. Si viene alguien de la montaña, le quiero mostrar la llanura. ¿Qué le podemos mostrar a la gente que viene y que diga, Resistencia es una gran ciudad, es el futuro del noreste argentino? Resistencia tiene una belleza natural que nosotros no las vemos, pero vamos a hablar de la naturaleza primero y después vamos a ir a la otra parte. Hoy hablábamos del Río Negro, el río Paraná. Sí. Los árboles de Resistencia son maravillosos. No hay en muchas ciudades la cantidad de árboles que hay acá. La amplitud de las calles y culturalmente podemos mostrar nuestra cara cultural. Gracias allá a la famosa Peña de los Bagres o al Ateneo del Chaco, que nace en la generación dorada del 37, le llamó Guido Miranda, y de eso nace el Fogón de los Arrieros, un ícono de la ciudad. Los hermanos Boglietti, en el año 63, hacen el plan de embellecimiento de la ciudad, donde se iban a arreglar todos los canteros, los parterres, pero fundamentalmente hacer la ciudad de un museo a cielo abierto. Hoy hay 600, 700, para mí casi 800, 900, porque hay muchas esculturas que no están nomencladas. Y el primer icono que hacen ellos es el que lo están arreglando ahora, el mural de Monsegur, los 3 murales famosos. Y todo eso tenemos un camino de las esculturas que se puede mostrar permanentemente. Desde la primera que se plantó, que fue la de Obligado frente a la Casa de Gobierno, ahí asumían los gobernantes antes, y la Loba Romana, que se hace en 1920, Resistencia fue permanentemente, se fueron exponiendo esculturas. Entonces, pero no solo Resistencia, no solo es escultura, la cultura es diversa. Tenemos el teatro, Sala 88, Secupo, Secual, y todo ese tipo de teatro independiente que nació en el Fogón, nació un poquitito en otros teatros que hubo en la época, y en el Fogón se hacía teatro. Está el teatro, está la música de cámara, la música que no sé si, o el coro, Yolanda Pereno, un ícono de la cultura de Resistencia. Escuchar la Sinfónica del Chaco es maravillarse. Los ballets, del ballet del Chaco es maravilloso verlo. Entonces toda esa diversidad cultural nosotros la podemos mostrar. Podemos decir, Resistencia es la cuna de la cultura. Y uno de nuestros proyectos es que se declare a Resistencia capital nacional de las culturas, no solo de la escultura, de la cultura, porque hay mucha diversidad cultural. También otro de los proyectos es que se haga, la Bienal es un éxito total, es algo extraordinario lo de la Bienal. Esa cantidad de gente que va a la Bienal, que gracias a eso va el pueblo y cuida las esculturas de la ciudad. Las esculturas no están pintadas, no están dañadas, no están... Muy poco. Hacer bienales de todo. Hacer bienal del teatro, hacer bienal del ballet, hacer bienal de los coros, hacer bienal de la música.
uno de los proyectos fue que también al gobernador Pepo, y le fuimos con el proyecto de hacer la Bienal de la Música y ocupar nuestros lugares. Tenemos lugares hermosos, que el anfiteatro del Parque 2 de Febrero, un lugar que no se ocupa. Y ocupar esos lugares, el Domo, el Centenario, se ocupa, pero se lo podría ocupar tranquilamente. Tenemos espacios para hacer. Y, por ejemplo, el lunes hacer folclore, el martes hacer tango, el miércoles hacer sinfónica, el jueves hacer rock, el viernes cumbia, y hacer una semana de música. Y no tenemos que traer artistas de afuera, con los artistas locales nomás. No tenemos que hacer el gasto de traer gente y bueno, hacer bienales. ¿Por qué, Fernando? Porque ahora tuvimos un fin de semana largo y ahora viene otro fin de semana largo. Y la gente se va, queda la ciudad vacía. ¿Por qué no atraemos a esa gente? ¿Por qué no atraemos al turista y le decimos, tenemos la Bienal, que vengan por lo menos de los alrededores, que venga el del interior del Chaco, que venga el de Corrientes, que venga... y hay que hacer sí, tenemos mucho para mostrar, mucho. Ahora en agosto, cuando está florecido los lapachos, es maravilloso ver la ciudad, con esos vellones rosados que se ven, y en la isla del Cerrito, que se va a hacer ahora la Fiesta Nacional del Dorado, en los primeros días de septiembre. Tenemos mucho para mostrar. Y culturalmente tenemos mucho para mostrar. La diversidad gastronómica que hay en este momento en la ciudad es muy importante. Muy importante. Podemos decirle, recomendarle, anda a tal bar, anda a tal lugar, anda a tal esquina, anda al turista que viene. ¿Y qué es lo mejor que tenemos, Fernando? La gente, nuestra gente. Nuestra gente es muy receptiva. Es muy receptiva. Acá cualquiera cae bien. Cuando fuera de micrófono hablábamos, yo le decía, resistenciano es el que quiere y ama la ciudad, el que se afincó en la ciudad, no el que nació en Resistencia. Resistenciano es el que ama esta ciudad. Y nos juntamos en una mesa, en una mesa de bar, y somos 10, y seguro que 7 no son de Resistencia. Y eso es lo lindo de la ciudad, la diversidad cultural y política social que existe. Y todos son bienvenidos. Entonces eso es lo más maravilloso que tenemos. Yo, como hablábamos hoy, la proyección de viajante, conozco todo el país. No hay ciudades como Resistencia, en ese sentido. Culturales, sí, Rosario, una ciudad muy cultural, Córdoba, La Plata, Buenos Aires, ni hablar, pero son ciudades grandes. Las demás, ninguna. Las ciudades tradicionales tienen, como Salta, por ejemplo, para no hablar de Corrientes, no quedar mal con nuestros hermanos, tienen, la cultura de ellos se aferra únicamente al folclore y no tienen la diversidad cultural que hay acá. Quizás porque nosotros somos más jóvenes o la ciudad es más joven, entonces quizás tuvimos otro origen. Nosotros tuvimos orígenes, los orígenes de Resistencia o del Chaco son los pueblos originarios fundamentalmente de Resistencia, en un principio los correntinos, que son los que venían a trabajar. Los primeros policías, los primeros maestros, los primeros gobernantes eran correntinos. Los italianos en un principio, después vinieron de toda Europa o de otros lugares de América o de otros lugares, hasta del África. Y inmigrantes dentro del mismo país, porque al ser territorio nacional del Chaco, nosotros no teníamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no teníamos nada, venían de afuera, los gobernantes eran todos de afuera.
y los maestros eran de afuera, hasta que empezamos a tener nuestros propios maestros. Y después tuvimos la inmigración del interior hacia Resistencia. O sea que hay una diversidad muy, muy, muy grande de generacional y de gente muy distinta. Sí, y también haciéndome eco de estas palabras, digo que en el interior se dio una situación similar a la de Resistencia, no en ese volumen ni en esa intensidad, pero también porque uno recorre localidades del interior y encuentra gente de todos los orígenes. Más o menos igual, más o menos igual. Conociendo profundamente, como usted conoce, como yo conozco el Chaco, y lo conozco bien, porque lo trabajaba, así que... Y todas las ciudades son parecidas. Una será un poquito más linda por una cosa, otra por otra, o por la gente, pero la gente del Chaco es muy receptiva, es muy receptiva. Entonces la gente chaqueña... Antes, ¿por qué nos conocían? Por las inundaciones, nos conocían nos decían, hay indios en la calle, ¿cómo andan? Andan con... Cuando nos íbamos a Buenos Aires nos decían eso, las víboras andan por la calle. Ese era nuestro concepto, así estábamos conceptuados. Y hoy nos conocen por la cultura. Rolly, vamos a dar algo que es pesado, ¿no? Que ya sale de la estructura de este programa. Yo vivo en tal parte, la fundación está en tal lugar, este es el teléfono, estas son las horas que atendemos, para que la gente que tiene alguna inquietud pueda comunicarse y, bueno, y seguir construyendo este Chaco que hemos soñado durante esta hora. Bueno, la Fundación Resistenciano está en Obligado 170, en el ex mercado municipal. Tenemos 2 locales donde permanentemente hacemos muestras de pinturas o de esculturas, movimientos culturales, llevar música a la calle, la sinfónica la hemos llevado, cameratas llevamos, hacemos concursos de fotografía, y también tenemos un archivo de fotos de más de 10.000 fotos de resistencia antiguas entre publicidad y fotos, que están para la sociedad, para brindarla a quien quiera, sin cobrar absolutamente nada. Y permanentemente estamos ahora viendo, porque es un trabajo bastante a pulmón y necesitamos gente para trabajar. Y también tenemos una biblioteca de libros chaqueños, donde uno se puede nutrir de historias del Chaco. Y mi teléfono, yo le puedo dar el mío, 3624-590-881. Y estamos en el Face. En el Face tenemos la página de la Fundación Resistenciano, está la mía propia, Rolly Pérez de Gralle, y hay 3 grupos más. Fotos antiguas de Resistencia, Resistenciano, fotos antiguas del Chaco, chaqueños, y resistencianos en la Argentina y en el mundo. Porque hay muchos que están afuera y añoran esta ciudad. Y bueno, también otro de los proyectos de eso era tener embajadores resistencianos, embajadores culturales en otras ciudades del país y del mundo. Bueno, son sueños que se pueden cumplir. Sí, seguramente. Rolly, muchas gracias. Encantadísimo. Gracias.